Economista Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas, ya se encuentra en los estudios de la televisión pública. Fundamentalmente vamos a hablar acerca del proyecto de ley de redistribución del gasto social que se encuentra en la Asamblea Nacional desde la semana pasada. Hagamos entender al público por qué el gobierno nacional le apostó a este proyecto de ley. Economista, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Por una razón tan simple. Por principios de equidad y solidaridad y justicia que están consagrados primero en la propia filosofía de Alianza País, luego aquello está plasmado en la Constitución de la República, en el Plan de Desarrollo, en la Ley de Régimen Tributario, en el conjunto de leyes y desde luego en las políticas públicas del nuevo gobierno. Durante estos 6 años ha habido una preocupación permanente por los más vulnerables, por los más pobres, por los más necesitados. Y ahora se trata en justicia de un incremento, yo diría aún moderado todavía, de 35 a 50 dólares en el bono que perciben 1.900.000 ecuatorianos, y yo diría 1.900.000 hogares. Y llama la atención como todo el mundo dice estar a favor del incremento del bono, pero cuando se trata de sacrificar el bolsillo de alguien dice no, que paguen de donde sea, pero mi bolsillo no me toquen. Y lo que hay que hacer es buscar, con arreglo al principio de justicia, de equidad, de redistribución, buscar aquellos sectores en donde las utilidades son más significativas para que contribuyan con un poquito de sensibilidad, de solidaridad para el bienestar de ese importante número de hogares ecuatorianos. Economista Carrasco, usted nos ha traído una serie de láminas para entender de mejor manera las cifras alrededor de este proyecto de ley y sobre todo las cifras alrededor de la banca privada. Vamos a ver si podemos ir explicando cada una de estas para seguir con otras preguntas más que yo tengo preparadas también. Bueno, con todo gusto. Acá tengo, por ejemplo, qué pasó con la utilidad neta de los bancos privados y las tarjetas de crédito. Observamos cómo en el año 2006 fueron 271 millones de dólares lo que ganó la banca, en tanto que en el año 2011 ganó 460 millones. Se nota cómo en el periodo, en los 6 años, ha tenido importantes utilidades. Y acá podría mostrar qué pasó con el impuesto a la renta causado. El impuesto a la renta de 58 millones en el año 2006 pasó a 71 millones en el año 2011. Y respecto a la utilidad neta, el impuesto a la renta causado en el periodo 2007-2011 alcanzó los 331 millones de dólares, en tanto que los bancos privados y emisoras de tarjetas de crédito obtuvieron utilidades en millones de dólares por 1.641.1, es decir, ha habido una importante generación y obtención de utilidades para los accionistas, porque claro, así habría que decir, para los accionistas del sistema bancario, y es hora de que contribuyan con un poquito. Repito, no hay ninguna posibilidad de riesgo sistémico, de riesgo de algún banco, como efecto de la aplicación y vigencia de este proyecto de ley. Se está garantizando absolutamente a plenitud la solvencia, la liquidez, los indicadores más importantes del sistema bancario. ¿Por qué no pensar que existe algún riesgo a futuro a partir de la creación o ya eventualmente la aprobación de este proyecto de ley, de que pueda existir algún riesgo, vuelvo y repito, como se ha venido mencionando, especialmente del sector de la banca privada? Por varias razones, porque los indicadores son de una sanidad absoluta del sistema bancario. En segundo lugar, pues es de esperarse que si el costo para el sistema bancario va a ser de 164 millones en el año 2013, esos 164 millones con acciones de eficiencia. Y por supuesto que la banca está administrada por gente de bien, por gente responsable, por gente de elevadas condiciones técnicas y profesionales, y no van a quedarse quietos, van a reaccionar, y van a reaccionar procurando gestionar su banco con más eficiencia. Por ejemplo, trayendo de vuelta unos 1.000 millones de dólares de aquellos que tienen en activos externos netos, con lo que se expandiría el crédito, con lo que la ganancia del sistema bancario sería mayor, y por supuesto, además, dejarían de pagar los impuestos sobre activos externos netos, más o menos 35 millones de dólares, por los 1.000 millones que los traen de vuelta. Aumentaría la liquidez en Ecuador, aumentaría el crédito, y digo, presten al sector productivo que tanta falta hace, y con eso
se generaría más empleo, etcétera, etcétera. De manera que yo estoy seguro que el sistema bancario actuará con responsabilidad, con eficiencia, en base a un pequeño sacrificio. Yo creo que hay espacio amplio para mejorar los niveles de eficiencia. A propósito de este tema, en lo coyuntural, economista, ¿cómo mira usted el pronunciamiento de representantes del sector empresarial el día de ayer? Por ejemplo, algunas observaciones a temas como el anticipo del pago del impuesto a la renta, la reinversión de las utilidades, el pago del 12% del IVA a los servicios financieros y la entrega de información de los ahorristas al SRI. En cuanto al anticipo, el sistema bancario tiene una rentabilidad, una carga tributaria o fiscal de aproximadamente 3% promedio. 3% promedio. Algunos bancos tienen una carga fiscal cercana al 5%. Es verdad que otros tienen tasas o cargas fiscales de más o menos del 1%. De manera que aquellos bancos que están con indicadores importantes no van a ser afectados. Imagínese usted que el impacto total de esto, el incremento del anticipo, acá tengo la cifra. ¿Cómo no? El cambio en el cálculo del anticipo solo representará 8.6 millones de dólares en el año 2013, es decir, que solo hay unos pocos bancos. De los 70 y pico de millones de dólares que por impuesto a la renta pagó la banca el año pasado, ahora, si es que hubiese estado vigente esa norma, significa que habrían pagado 8.6 millones de dólares más, es decir, aproximadamente el 9%, el 10% más de lo que hoy pagaron. Y solo habrían pagado unos pocos bancos que tienen indicadores de eficiencia más bajos. Y eventualmente, no quiero afirmar categóricamente, pero de las auditorías practicadas por el Servicio de Rentas Internas, se ha encontrado en todos los bancos, ahí sí, en todos los bancos en donde hemos auditado, que no pagaron los bancos lo completo, de manera que la carga fiscal declarada es diferente a la carga fiscal realmente generada. Yo no veo ninguna posibilidad de que por efecto de la aplicación de estas normas algún banco tenga dificultad. A lo mejor para cierto banco lo que cabe sería el sinceramiento de las cuentas, es decir, cambiar ciertos criterios contables para cargar cuando sean verdaderamente gastos, cargarlo al gasto, si es que no lo son, etcétera. Hay ciertos criterios técnicos, pero el anticipo no va a afectar, solo significará 8 millones de dólares más. En cuanto al IVA, como son tasas reguladas por la Superintendencia de Bancos, no existe ninguna posibilidad técnica, legal ni ética que los bancos trasladen a los ciudadanos. Si es que hoy están pagando $4 por algún servicio, significa que el 12% pasará al SRI y con el banco se quedará la diferencia, $3.57 por cada $4. No habrá incremento en las tarifas. Y respecto a la entrega de información, el sigilo, a mí me parece una posición desmesurada la que ha asumido ciertos dirigentes bancarios, la Asociación de Bancos, sostener que nosotros queremos información para perseguir a los ciudadanos, sostener que estaríamos entrando en una suerte de KGBerización, recordando a la KGB, KGBerización de la tributación. Eso me parece un chiste de muy mal gusto, que nosotros vamos a actuar como la KGB con los ciudadanos. No, los ciudadanos primero actúan como gente de bien. De los 7 millones de depositantes, el promedio que cada uno tiene es de $3.000, pero más o menos el 90% de ecuatorianos no tienen promedios mayores a $1.000, de manera que nosotros, por materialidad, por elemental sentido económico común, no vamos a revisar cuenta por cuenta las 7 millones, sino solo aquellas que sean de guarismos importantes y que marquen, de acuerdo a nuestra matriz de riesgos, alguna alerta de control, como hemos venido haciendo durante todo este tiempo, cuando hemos pedido 3.200 informaciones y la banca nos ha entregado, porque el artículo 106 incluso está vigente y dice, para efectos de la administración tributaria no habrá reserva ni sigilo que se le oponga, como ocurre en casi todo el mundo. Economista, en una frase, se nos terminó el tiempo, nada más. ¿El proyecto de ley de redistribución del gasto social permitirá sincerar las cuentas de la banca privada? Por favor, una respuesta. Ayudará a sincerar las cuentas bancarias y mejorará los niveles de eficiencia. Economista, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas aquí en la Televisión Pública.